Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a su programa Acontecer. Bienvenidos. Les recuerdo que estamos transmitiendo en los 18 municipios del estado, desde Choice hasta Escuinapa, como nos dijo Ferrusquilla una vez. Y también estamos transmitiendo, pues, saludamos a los televidentes que nos ven en Sonora. Un saludo a los televidentes en Sonora y también a los que colindan con Sinaloa, con Nayarit. Un saludo a los televidentes en Nayarit y por supuesto también desde cualquier parte del mundo. Somos televisión abierta, pero ¿por dónde nos puede ver? Nos puede ver por el canal 10.1, televisión abierta. En el sistema de Megacable, canal 110 Megacable y 1110 HD Megacable. Y también el Total Play en el canal 10. Recuerdo, Total Play, canal 10. Y por supuesto, de cualquier parte del mundo, nos puede ver a través de internet, www.tvpacifico.mx. Le repito, www.tvpacifico.mx, puede ver el programa online. Un saludo a todas las personas que nos ven en los Estados Unidos, sobre todo en la costa este de los Estados Unidos. Y bien, también les recuerdo, antes de pasar con mi invitado, les recuerdo que de lunes a viernes estoy en la radio de 7 a 8 de la mañana, hora del Pacífico. Nos puede ver también a través de las redes sociales, en Facebook, Dr. Héctor Muñoz y Facebook Héctor Muñoz. Y aquí él nos puede sintonizar en Culiacán, W97.7 FM. En las playas de Mazatlán estamos por la Qué Buena, por la 94.7 FM. Y allá en Los Mochis estamos por la señal de la 94.1 FM. Lo invito a que me siga en mi Instagram, InfoHM, para que esté enterado de todo lo que pasa de las noticias. Bien, pues hoy nos acompaña Jaime Félix Pico. Jaime Félix Pico es un hombre de una gran trayectoria aquí en la ciudad. Amigo mío, quien yo admiro desde que era un niño, yo lo conozco a él. Era muy amigo de mi tío Jorge, por cierto, que en paz descanse. Y bien, Jaime Félix Pico nos va a narrar en esta ocasión la historia del béisbol en el noroeste del Pacífico. Jaime Félix, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, doctor Muñoz, pues amigo, por supuesto. Y primero quiero agradecerte la invitación que me haces a tu programa, que pues tienes una gran audiencia, te felicito y bueno, estoy a tus órdenes. Bien, pues Jaime, a ver, el tiempo corre aquí rápido y platícanos, te voy a mandar, me hice yo un acordeón. A ver, el origen, ¿cómo nace el béisbol aquí en esta zona, en el noroeste del país? Sí, cómo no. Tenemos que referirnos obviamente al origen del béisbol en el mundo, digamos en los Estados Unidos, donde tiene en 1846, gracias a Alexander Cartwright, en que en 1846 hizo las reglas del béisbol. Y de ahí pues se empieza a dispersar por todo el mundo. En México hay varias versiones de los historiadores y los cronistas respecto al lugar y la fecha en que inició el rey de los deportes aquí en México. Se dice que en el norte, en Nuevo León, en Tamaulipas, hubo los primeros encuentros a fines del siglo XIX, pero nos vamos a referir a la zona regional del noroeste de México. Aquí hay dos historiadores que aseguran que en el puerto de Guaymas en 1867 hubo un encuentro de béisbol protagonizado por unos marineros que bajaron de dos barcos que estaban atracados ahí. Y así es como se fija el primer... En 1867. Fíjate. En el puerto de Guaymas. Dos barcos, incluso están los nombres ahí de esos dos buques. Y bueno, también hay la versión de que quiénes son, aparte, los que trajeron el béisbol aquí a Sinaloa, al sur de Sinaloa. Primero hay la información de que trabajadores extranjeros norteamericanos que vinieron a trabajar en las minas, en las compañías mineras, también en los ingenios azucareros, y todos los trabajadores que vinieron a esta región a construir las vías del ferrocarril subpacífico. Ahí en ese conglomerado de gentes
pues el entretenimiento que tenían era precisamente jugar béisbol. Ahora, Jaime, te pregunto, ¿esa gente venían de los Estados Unidos y traían Bueno, adelante. Sí, venían de los Estados Unidos, por supuesto. Tú sabes que quienes construyeron las vías del ferrocarril eran ingenieros norteamericanos, la mayor parte. Igual en las minas eran compañías norteamericanas las que explotaban, y por supuesto había trabajadores de origen norteamericano, también de otras naciones. Por ejemplo, China, que también es un pueblo muy aficionado al béisbol. Los chinos estuvieron migrando a esta región y trabajaban en la construcción del ferrocarril y también en la agricultura, que era uno de sus oficios que ellos tenían, ¿no? Entonces, a partir de la llegada del béisbol aquí a esta región, eran encuentros pues informales, digamos, no había una organización que a los inicios del siglo pasado empezó a hacer ebullición esta práctica, y luego pues fue interrumpida por el movimiento revolucionario en 1910. Pues ya la gente se dedicaba a otras situaciones, pero inmediatamente después, ya que se regularizó y se estabilizó el movimiento, empezó de nuevo la práctica del béisbol. Aquí en Sinaloa y concretamente aquí en Culiacán se formaron equipos de Nabolato, donde estaba el ingenio azucarero. De aquí de Culiacán había equipos, el equipo Maya, el equipo Orabá. De la universidad también había aficionados y equipos que practicaban el béisbol de amateur, digamos. Y de ahí salió la decisión del rector de la universidad para construir el estadio universitario en 1920. Te voy a interrumpir, vamos a ir a unos anuncios y regresamos en un minuto. Okay. Le recuerdo, está Jaime Félix Pico, cronista de la ciudad, platicando la historia del béisbol en el noroeste del Pacífico. Yo soy Héctor Muñoz, no se vaya, en un minuto regresamos, quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Yo soy Héctor Muñoz, me da mucho gusto saludarlos. Nos acompaña aquí en el estudio el cronista, historiador, funcionario público, amigo Jaime Félix Pico, quien nos está platicando de la historia del béisbol aquí en el noroeste de México. Jaime, adelante, vamos contigo. Sí, te estaba diciendo que la revolución, el movimiento revolucionario interrumpió la práctica incipiente del béisbol en esta región. Sin embargo, aquí en Sinaloa, el doctor Bernardo J. Gastelum, que era el rector entonces de la Universidad de Sinaloa, entonces también mandó construir el estadio universitario. El que está actualmente aquí en Culiacán, Sinaloa. El actual, así como está, así tiene la fotografía de origen, así estaba el estadio. Y bueno, ya con esa infraestructura deportiva hubo la oportunidad ya de empezar a hacer los juegos de una manera más organizada, ¿no? Ahí empezaron grupos, como te decía, encuentros entre Nabolato, Culiacán. En 1940, ya después de construido el estadio, que vale la pena mencionar que este estadio, en una visita que hizo a Sinaloa, Vasconcelos, que era secretario de Educación, lo nombró, lo destacó como el primer estadio universitario deportivo en México, y eso pues tiene un valor. En ese estadio fue donde se gestó la Liga de la Costa del Pacífico. Antes de 1945, cuando nace la Liga de la Costa del Pacífico, hubo un periodo de béisbol profesional que protagonizó quien se conoce como el Pachuco Villa. El Pachuco Villa. El Pachuco Villa pues traía mucha relación con jugadores que conoció él en Estados Unidos, mexicanos, por supuesto, que jugaban en la Liga Invernal de México, ahí en el centro de la República, y su propuesta fue traer
los jugadores, armar equipos, enfrentarlos en el estadio de la universidad como un negocio también deportivo, digamos, ¿no? Y de atracción. Y de atracción. Así empezó a generarse una afición al béisbol aquí, en donde hay personajes que tenemos que destacar, la figura de el conocido mazatleco, el señor adelante, no importa, ahorita nos recordamos el nombre. Digo, ya ves que en la televisión se nos cierran las gentes, bueno, pero Teodoro Mariscal. Teodoro Mariscal. Hasta el nombre del estadio se llama Teodoro Mariscal. O se llamaba. Y Enrique Peñabatis fueron dos protagonistas del inicio de la Liga de la Costa del Pacífico, que idearon los dos tener que organizar un circuito, y para ello hicieron un recorrido a partir de Culiacán hacia el norte para ir a convencer las plazas que pudieran tener un equipo de béisbol profesional que pudiera integrarse en la liga. El resultado de ese viaje fue Guaymas y Hermosillo, y ya aquí estaba constituido Culiacán y Mazatlán. Enrique Peñabatis se erige aquí como el líder del club que se formó para crear el equipo primero, que se llamó Tacuarineros de Culiacán. Este equipo pues representó a la ciudad. En Mazatlán, don Teodoro Mariscal junto con Héctor López Castro formaron el equipo Venados. En Guaymas, Florencio Zaragoza, hermano de don Alfonso Zaragoza, muy conocido empresario aquí de la localidad, formó el equipo de Guaymas, y en Hermosillo el señor Fernando Ortiz encabezó, de tal forma que en octubre aquí en Culiacán, y en noviembre en Mazatlán y en Hermosillo de 1945 inició este circuito. Terminada la Segunda Guerra Mundial. Terminada la Segunda Guerra Mundial, y eso también pues había ya un ambiente pues de paz, digamos, de tranquilidad, de euforia. Y de euforia, que la gente pues tenía que encontrar también divertimentos, espectáculos para distracción. El béisbol, con ese antecedente que ya te comenté desde los años 20, fue el deporte favorito en ese momento, impulsado por estas personas, en donde el equipo Tacuarineros de Culiacán se erigió con su color guinda desde la primera temporada. Si gustas, Jaime, vamos a ir un corte y ahorita regresamos en un minuto. Bien, pues yo soy Héctor Muñoz, no se vaya, quédese con nosotros, está Jaime Félix Pico platicándonos de la historia del béisbol aquí en el norte de México. Regresamos, yo soy Héctor Muñoz. Continuamos con su programa Acontecer. Yo soy Héctor Muñoz, nos acompaña el cronista de la ciudad, funcionario público y amigo Jaime Félix Pico, quien nos está platicando de la historia tan interesante, de la historia del béisbol en el norte del país. Jaime, continuamos adelante. Sí, te decía, pues se nace la Liga de la Costa del Pacífico, que es el primer circuito de béisbol profesional aquí en el noroeste de México, en donde participan 4 equipos, que es Culiacán, con el apodo de Tacuarineros, Mazatlán Venados, Guaymas Ostioneros, y Hermosillo, en ese momento, Queliteros de Hermosillo. No eran los naranjeros. No eran naranjeros. Eran los queliteros. Así como aquí no eran todavía los tomateros. Los protagonistas, te decía, don Enrique Peñabatis y Teodoro Mariscal, son los que podemos señalar como los promotores de la organización de esta liga,
que empezó en 1945, en el mes de octubre, con un rol de juegos de los 4 equipos, que terminó con un campeonato para el equipo de Mazatlán, que fue el primer campeón de la Liga de la Costa del Pacífico. Se llamaba Liga de la Costa del Pacífico. Liga de la Costa del Pacífico. Y que duró 13 temporadas hasta 1958. La temporada 13 se inició en noviembre de 1957 y terminó en 1958. Hubo un motivo por el cual se terminó. El gobierno municipal impuso un impuesto. ¿Qué gobierno? ¿El de Culiacán? Era el de Culiacán, del municipio de Culiacán. El presidente municipal era Aguerrevere, el señor Aguerrevere, estando de gobernador el general Gabriel Leiva Velázquez, que no tuvo, por supuesto, nada que ver en esto, porque en ese entonces los presidentes municipales sí tenían autoridad para imponer autonomía, cuotas. Sí. Total, pues, que este impuesto de 10% vino a desalentar a la directiva del Club Culiacán, que estaba integrada. Mi padre era el presidente, pero ya había durado don Manuel Félix León, junto con Héctor Peñabatis y el señor Ayala, tesorero. Mi papá estuvo a cargo de la presidencia de la liga, del equipo Tacuarineros, desde 1957. ¿Tacuarineros eran los que desde 1947. Tacuarineros eran los que son los tomateros hoy? Los tomateros hoy, así es. Entonces, mi papá estuvo a cargo 10 años junto con don Luis Flores Sarmiento. Como te dije, don Alfonso Zaragoza fue un pilar central en que esta liga perviviera tantos años. Se construyó el Estadio Ángel Flores, porque el estadio de la universidad fue la sede de las primeras 3 temporadas y era necesario, había más público, no cabía tanta gente que necesitaba crecer el béisbol. Se construyó el Estadio Ángel Flores, y aquí voy a mencionar de que la construcción del Estadio Ángel Flores se debió a la participación de la sociedad civil y las aportaciones de empresarios. Aquí no participó el gobierno para nada. La donación del terreno fue a cargo de la familia Almada, pero también, obviamente, el gobierno municipal y el gobierno del Estado hicieron sus aportaciones, modestas si tú quieres, pero al Estadio Ángel Flores se lo debemos a la sociedad civil. Se inauguró en 1957. Perdón, sigo con las fechas equivocadas, 1947. Y bueno, se duró hasta, tuvo 2 remodelaciones hasta tener este gran estadio que tenemos actualmente, que es el de los Tomateros de Culiacán. Ahora, Jaime, te pregunto, porque el tiempo nos va a comer, la Liga Mexicana del Pacífico, ¿cómo llega? Bueno, la liga profesional, la Costa del Pacífico, se termina en el 58 y terminó no solamente porque Culiacán se salió, evidentemente que era uno de los equipos más importantes, que había sostenido las 13 temporadas el circuito. Cabe mencionar que también participaron otros equipos, Navojoa, Los Mochis, Obregón, Tijuana y Jalisco. En ese circuito. A lo largo del tiempo se fueron Nos quedan 2 minutos para cerrar la entrevista, Jaime. Adelante. Muy bien. Termina la Costa del Pacífico y Sonora mantiene el béisbol profesional en una liga que le llaman Liga Invernal de Sonora. Es cuando aquí en Culiacán se crea la Liga Central, una liga semiprofesional donde entra la familia Ley a tomar el mando del equipo Culiacán en una liga central y luego la Liga del Noroeste. En 1965 participa Culiacán junto con los Mochis en la Liga Invernal de Sonora profesional. Ahí, al entrar Culiacán y los Mochis, se constituye la Liga
Invernal Sonora, Sinaloa. Y en 1969-70 se crea la Liga Mexicana del Pacífico, la que actualmente está vigente. Y ahí se crea en el momento en que la directiva y la presidencia en ese entonces solicita el ingreso a la Organización de Béisbol del Caribe. Bien. Entonces es cuando empieza la Liga de la Mexicana del Pacífico actual en el año de 1970. Hasta la fecha, pues ya hemos pasado más de 75 años de béisbol profesional y creemos pues que este deporte sigue creciendo la afición y esperemos que nunca se termine. Bien, pues Jaime, se nos acabó el tiempo. Yo te agradezco porque esta fue la temporada 1, haz de cuenta, como en las series de las plataformas. Yo creo que vamos a ir por la temporada 2 porque faltó mencionar pues muchos nombres como tú los traías anotados ahí. Los beisboleros. Los peloteros, digamos, las anécdotas, el famoso, precisamente los cronistas deportivos como don Agustín de Valdés. Nos faltó mencionar muchas cosas, pero no alcanza el tiempo. Yo, Jaime Félix Pico, te agradezco y te invito y te comprometo ante el auditorio para continuar con el capítulo 2 de esta entrevista. Muchas gracias, doctor. Bien, a tus órdenes. Bien, gracias. Pues fue la entrevista con Jaime Félix Pico, quien nos habló de la historia del béisbol en el noroeste. Yo soy Héctor Muñoz, que tengan muy buenas noches. Hasta pronto, nos vemos.